platicamos sobre la mecánica para la determinación de la base gravable para PTU y lo diferenciamos con la base gravable para impuestos sobre la renta. Asimismo, vimos cómo se calcula la PTU y cómo se distribuye a los trabajadores. En este caso vamos a ver un trabajador cómo se calcula el impuesto sobre la renta aplicando tanto la mecánica de ley como en su caso la prevista en el artículo 174 de la ley del impuesto sobre la renta. Puede parecer muy árido, pero cuando se ve con un ejemplo se simplifica mucho la situación. Vamos a partir de este ejemplo, que en este caso tenemos un trabajador que tiene un salario mensual de 24,000 pesos y en este caso le correspondió una PTU determinada conforme a la base de la ley del impuesto sobre la renta. Ya la distribución que le corresponde a él en lo personal es de 48,900 pesos. Recordemos que en este caso la ley del impuesto sobre la renta prevé en el artículo 93 que tratándose de pagos por PTU tendrán una exención equivalente a 15 veces el valor de la UMA. Bueno, sabemos que la ley del impuesto sobre la renta habla de salarios mínimos generales, pero en este sentido, cuando se entienda referido a ese indicador de salarios mínimos, lo sustituiremos por su equivalente en UMA, que en este caso es de 86,88, y esto nos da un total de la exención de 1,303,20. Este valor lo vamos a jalar aquí donde dice importe exento, y así tenemos la PTU percibida por el trabajador menos el importe exento, nos dará así el importe gravable de 47,596. Esto sumado con su salario mensual nos da el total gravable y esto es lo que vamos a meter a la tarifa del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que para calcular el impuesto en términos de ley, la mecánica se simplifica mucho toda vez que el artículo 96 establece que al total de percepciones que tenga el trabajador, quitando por supuesto los exentos, se aplica directamente la tarifa. Así lo que haremos es ubicar este ingreso en la tarifa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2020, el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, y lo que haremos es ubicar ese ingreso, esos 71,596, entre el límite inferior y superior. Vemos que se ubica en este rango y entonces lo que hacemos es a ese total, a ese ingreso gravable, le vamos a quitar el límite inferior que es de 38,177,90. Así, lo que hacemos es obtener cuál es el excedente sobre ese límite inferior, el cual estará sujeto a un porcentaje sobre ese excedente, que en este caso es del 30%. Ese 30%, ahí lo podemos ver que ese es un número cerrado, 30%, lo que hacemos es multiplicar ese excedente por ese porcentaje sobre el excedente y nos da el impuesto marginal. Lo que hacemos es después sumarle la cuota fija que viene en la tercera columna de 7,162,74 y esto nos dará el impuesto determinado conforme al artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que cuando hablamos de salarios y en general por la percepción de un servicio personal subordinado, tenemos derecho a un subsidio al empleo, que en este caso para un ingreso de 71,596, si lo ubicamos en la tabla podemos ver que no tiene derecho a cantidad alguna por concepto de subsidio al empleo. Así tenemos la cantidad de cero y entonces el impuesto de acuerdo con la tarifa del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta nos dará un total de 17,188,47. Aquí en este caso simplemente sumamos la PTU con el salario, le aplicamos la tarifa y nos da este impuesto, que si nosotros queremos saber cuánto representa en porcentaje, lo que tendríamos que hacer es dividir el importe del impuesto entre la base gravable, que son 71,596. Y esto nos da una tasa efectiva de impuesto sobre la renta de 24,01%. Eso es de acuerdo con la tarifa prevista en la propia ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo,
el reglamento de la PTU, del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, establece una posibilidad de que los patrones puedan optar por calcular el impuesto que les corresponda a los trabajadores aplicando un cálculo proporcional mensual. Y esto viene regulado en el artículo 174 de la ley del impuesto sobre la renta, el cual establece la posibilidad de, tratándose de remuneraciones por concepto de gratificación anual, o sea, también es aplicable al aguinaldo, participación de utilidades, primas dominicales y vacacionales, a que se refiere el artículo 96, la persona que haga dichos pagos, la persona que hace dichos pagos es el patrón, podrá optar. Aquí podemos ver que esta tarifa es opcional. Esto significa que si el patrón quiere, aplica directamente la tarifa del impuesto sobre la renta, la del 96 que acabamos de ver, y no hay ninguna implicación o responsabilidad para él. Para él es opcional hacer este cálculo. Y si lo hace, tendrá que seguir la mecánica siguiente. Podemos ver que el artículo 174 se divide en 1, 2, 3, 4, 5 fracciones. Si aplicamos la primera fracción, nos dice que la remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. Vamos a verlo numéricamente. Tenemos aquí, en este caso, un sueldo mensual de 24,000. Tenemos también una PTU pagada de 48,900. Para aplicar la mecánica de reglamento, lo que nos dice en este caso es que tomemos el monto de la PTU. Claro, por supuesto, tenemos que disminuirle también la parte exenta, que ya vimos que son estos 15 días o 15 UMAS. Y el valor que nos dé, eso es lo que vamos a meter, al igual que hicimos en el caso de la mecánica aplicable conforme a la ley, es exactamente lo mismo conforme al reglamento. Pero nos dice aquí la fracción 1 que tenemos que tomar esa PTU y dividirla entre 365. ¿Por qué dividimos entre 365? Porque la PTU es un concepto que se genera día a día por un año de trabajo. Cada año es distribuible y eso se genera a lo largo de 365 días. Así, lo primero que nos pide esta fracción es determinar el monto equivalente que corresponde por cada día de servicios. Esto implica que este trabajador por cada día trabajado generó una PTU de 130 pesos con 40 centavos. Y luego dice que lo multipliquemos por 30.4. Y esto nos va a dar lo que se conoce como una PTU promedio mensual, que es de 3,964.23. Oye, ¿por qué 30.4? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 31? Lo podemos hacer aquí. Tenemos 365 días en el año. Y a su vez el año se divide en 12 meses. Si nosotros dividimos el total de días del año entre los meses del ejercicio, nos da 30.4166, 30.4. Lo que nos está haciendo esta mecánica es, en lugar de tomar una PTU anualizada, saca su promedio mensual, que en este caso es 3,964.23. Lo que hacemos ahora es aplicar la fracción segunda. La podría explicar directamente, pero quiero que quede claro conforme a lo que señala la ley del impuesto sobre la renta. Ya determinamos la fracción primera. Luego nos dice, a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, es decir, a la PTU promedio mensual, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate, y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la ley. Lo que nos está diciendo aquí es, esta PTU que determinaste de 3,964.23, perdón, me equivoqué de renglones, aquí abajo, esta PTU gravable, 3,964.23, súmale la percepción ordinaria que tenga el trabajador en cada mes, es decir, cuánto gana cada mes, su salario normal, sin considerar ninguna otra percepción. Y entonces tenemos un salario mensual
adicionado con una PTU promedio mensual. Y esta suma de ambos conceptos nos indica que le apliquemos la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí podemos ver, si aplicamos la tarifa, que estos 27.964 están ubicados. Si vemos aquí la tarifa al lado de la del artículo 96 mensual, podemos ver que está entre 27.964 están entre 24.222 y 38.177. Volvemos a aplicar la mecánica siguiendo esta línea naranja. Le quitamos el límite inferior, que son 24.222.32. Sacamos el excedente, le multiplicamos esto por el 23.52%. Ahí está. Y nos da aquí lo que es el impuesto marginal. Y a eso le sumamos la cuota fija, que son 3.880.44. Y ya tenemos el impuesto conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya determinamos aquí la fracción primera, que era la PTU gravable mensual, y la fracción segunda, que es el ISR correspondiente al sueldo más la PTU promedio mensual. Vamos a ver ahora qué nos dice la fracción tercera. La fracción tercera nos indica el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior, es decir, el impuesto del salario más la PTU gravable mensual, se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. Nos está diciendo, oye, este impuesto que te resultó conforme a la fracción 2, lo vas a disminuir con el impuesto que le correspondería al último sueldo mensual ordinario. Si se fijan, aquí solamente me está haciendo referencia a lo que el trabajador percibe cada mes, sin considerar ninguna otra prestación. Así nos dice, se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones de este artículo, o sea, el puro salario. Y hacemos exactamente lo mismo. En este caso tenemos 24.000 como base gravable, es lo mismo que tenemos aquí para meterlo a la tarifa, y en este caso podemos ver que estos 24.000, ubicándolo en la tarifa del impuesto sobre la renta, queda en un límite inferior de entre 12.009 a 24.222. Esta línea de color violeta o color uva que está aquí, y lo que hacemos es volver a aplicar la tarifa. Le quitamos el límite inferior, obtenemos el excedente. Sobre el excedente le aplicamos el porcentaje de 21.36%. Voy a copiar la fórmula que está aquí al lado. Y eso nos da 2.561.07. Y a eso le sumamos el límite, la cuota fija, que en este caso es de 1.271.87. Perdón, 1.271.87. Ahora sí. La suma de el impuesto marginal más la cuota fija nos da 3.832.94. Ya determinamos el ISR del sueldo mensual ordinario, pero lo que nos dice la fracción tercera es que el impuesto que resulte conforme a la fracción 2, le quitemos el impuesto que resulta conforme a la fracción 3. Así lo que tenemos que hacer es disminuir esta cantidad de la fracción 2 con el ISR de la fracción tercera. Si se fijan aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos disminuyendo o estamos determinando cuánto es el impuesto sobre la renta que corresponde a la pura PTU gravable mensual, porque en ambos casos está considerado el salario mensual. La diferencia entre ambos es únicamente la PTU gravable.
Entonces, al aplicar las tarifas, la diferencia entre ambos impuestos es el ISR de esta PTU. Ahora bien, para aplicar la fracción cuarta y quinta del artículo 174, nos dice: el impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna la tasa a que se refiere la fracción siguiente. Hay que leer la fracción siguiente y luego regresarnos a esta fracción. Y señala: la tasa a que se refiere la fracción anterior, en la fracción quinta, se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción 3 de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción 1. El cociente se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo. Me dice aquí que voy a determinar una tasa y esa tasa va a determinarse dividiendo la cantidad que resultó en términos de la fracción tercera. Recordemos que la fracción tercera me dice que determinara el impuesto, lo disminuyera con el ISR del último sueldo mensual ordinario y eso me dio la fracción 3. Entonces lo que me dice la fracción quinta es: obtén esa cantidad y divídela entre la cantidad resultante de la fracción 1. Recordemos que la fracción 1 lo que nos resultó es la PTU promedio mensual. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente dividir el impuesto entre la base. El 927.59 es el impuesto de 3.964.23 y esto nos da igual a 0.2340. Luego dice que esto lo multiplique por 100. Recuerdan que eso menciona aquí: el cociente se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Entonces, si lo multiplicamos por 100, 0.2340 por 100 nos da 23.40. Si lo expresamos en por ciento, significa que la tasa del impuesto correspondiente a la PTU es de 23.40%. Y luego me regreso a la fracción cuarta. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna la tasa a que se refiere a la fracción siguiente, la fracción quinta. Ya determinamos la tasa, que es de 0.23. Tenemos una tasa de 23.40%. Y dice que el impuesto, bueno, aquí no está en porcentaje, ¿no? Si lo ponemos en porcentaje, ahí está, 23.40%. Dice que le aplique esa tasa al total de remuneraciones. Aquí ya no se lo vamos a aplicar a la PTU gravable mensual, sino al total de la PTU gravable, una vez disminuida la exención. ¿Por qué? Porque ya sacamos la tasa que le corresponde a una proporción mensual. Lo que nos dice aquí es: ahora aplícasela a nivel anual. Y así tenemos la PTU multiplicado por esta tasa de 23.40, algo hice mal aquí, nos da 11.137.65. Si nosotros queremos comparar cuál es la diferencia de calcular conforme a ley y conforme a reglamento, conforme a ley sumamos el salario y la PTU y aplicamos una sola tarifa. Y esto nos dio un total de 24.01. Si nosotros vemos aquí el salario, podemos ver que el salario de 24,000 estaría ubicado en este rango, ¿cierto? Sí, con el puro salario del trabajador, él estaría con una tasa de un 21 y fracción como tasa de impuesto, un 21%. Cuando se le suma la PTU, se va hasta 71,000 y eso hace que su tasa pase del 21 al 30. Debido a que la tarifa es progresiva, al aplicar y sumar el total de la PTU, con frecuencia ocasiona que se cause una tasa mayor de impuestos y es muy probable que a nivel anual al trabajador le resulte un saldo a favor por aplicar una tarifa anualizada. Cuando aplicamos la opción de reglamento, como vemos, lo que hacemos es sacamos la proporción de ISR que corresponde a una PTU promedio mensual y luego se lo aplicamos al total de la PTU para determinar el impuesto.
Ahora bien, nosotros cuando vemos aquí la fracción 2 y la 3, en la fracción tercera podemos ver que ahí tenemos el ISR del sueldo. Y este ISR nos dio 3.832.94. Si nosotros lo sumamos aquí, vamos a hacer un comparativo, sumamos estos 3.832.94 y le vamos a sumar el ISR de la PTU, esta cantidad que acabamos de determinar, de 11.137.65. La suma de ambos conceptos nos da 14.970.60. Oye, ¿cuánto me dio si aplicara directamente la tarifa del artículo 96? Vamos a compararlo. Nos dio 17.188.47 con una tasa del 24%. Como podemos ver, aquí nuestra tasa disminuye el 23.40. Claramente, en este caso hay un ahorro para el trabajador aplicando la opción de reglamento. Al trabajador le retendríamos, si aplicamos la opción de reglamento, 2.217 pesos menos. A medida que va incrementándose el monto de las prestaciones, o incluso si el trabajador tuviese no un sueldo de 12,000, sino un sueldo de 10,000, 12,000 pesos, pues claramente el trabajador estaría más o menos por una tasa del 16-17%, y esto haría que incluso le fuera más favorable la opción de reglamento. Cada caso en particular es diferente, no se puede generalizar, pero en términos muy generales, valga la redundancia, es viable aplicar la opción de reglamento, compararlo contra la de ley y ver en qué caso le es favorable al trabajador la mecánica de ley, en qué caso le es favorable con base en reglamento. Repetimos finalmente que esta tarifa es opcional para el patrón.